Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. El evangelista Juan, cuando nos narra el episodio de la muerte de Lázaro, sabe muy bien consignar las emociones de Jesús allí en el capítulo 11, versículo 35 del Evangelio según San Juan. Nos dice una frase que es una de las más pequeñas de la Biblia, pero de un profundo contenido y significado. Dice: y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Lloró el Señor por la muerte de Lázaro, lloró por la situación de Marta y de María, lloró por tantas situaciones en ese momento, por tanta circunstancia que se estaba viviendo. Pues hoy nosotros también tenemos que llorar, y tenemos que llorar por nuestro país. Tenemos que llorar porque nos estamos matando los unos a los otros, porque la intolerancia, la violencia, la muerte, venga de donde venga, tiene que ser rechazada vehementemente. La iglesia no puede estar en ninguna posición más que en la posición de Jesús, que dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Hoy, cuando vemos una semana que está pasando tan llena de dificultades, tan llena de dolores y de tristezas, no solamente tenemos el problema de la pandemia, sino que a la pandemia le tenemos que sumar la violencia institucional, la violencia general, la violencia popular, la violencia por todos lados. Pues quedamos absortos, y creo que las expresiones de Jesús frente al dolor que tenía la familia de Lázaro también nos vienen muy, muy bien en este día. Y Jesús lloró. No somos ajenos al dolor de nuestro país, ni más faltaba. No somos ajenos al dolor que sufren las familias a las que fallecen personas por causa de la violencia, ni más faltaba. No nos podemos casar con la violencia como remedio para solucionar los problemas de este país. Tampoco es la solución, porque llevamos muchos años viendo que ese no es el camino que solucione absolutamente nada en este país. La violencia solo engendra violencia, y ya lo observamos con Caín, precisamente cuando mató a su hermano Abel, y de allí en adelante se originó toda la violencia y muerte que en este mundo hoy lamentamos terriblemente. Queremos destruir el monstruo de la violencia, esa bestia. Si la bestia de la que estamos hablando del Apocalipsis era un imperio que violentaba, que maltrataba, que humillaba, pues la violencia, la injusticia, la corrupción en este país están haciendo eso. Oremos a Dios en esta noche, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nuestro país y que nos ayude como colombianos a encontrar los puntos en los que debemos ponernos de acuerdo, y que las fuerzas beligerantes de uno u otro lado, vengan de donde vengan, las fuerzas institucionales y beligerantes y lo que sea, pues que puedan en algún momento ponerse de acuerdo, y en vez de destruir este país, lo podamos construir entre todos. Que los altos mandos de nuestra república pues puedan entender que la corrupción no es el camino, que el nepotismo no es el camino, que las otras personas que generan violencia también puedan entender que ese no es el camino, que vamos a salir adelante como colombianos con un mundo diferente y no matándonos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche estamos conmovidos por lo que en esta semana ha acontecido en nuestro país. Lamentamos terriblemente la muerte de este abogado que estaba a punto de graduarse de Derecho, Señor,
por las circunstancias que ya todos conocemos. Lamentamos la violencia de un lado o de otro, del institucional o el no institucional. Lamentamos que entre colombianos no podamos encontrar puntos de acuerdo ni podamos encontrar, Señor, otros mecanismos distintos a la violencia para poner al pueblo de acuerdo. Por eso en esta noche queremos venir a ti y decirte que si tú no nos ayudas, Dios, si tú no estás con nosotros, nuestro país se desmorona, las instituciones se desmoronan y terminamos viendo una crisis peor. Levantamos una voz de oración hoy como colombianos que somos y como seguidores tuyos, que no nos hacemos a un lado de la violencia, nos hacemos al lado de la paz, y no cualquier paz, la paz que tú propugnas, Señor, la paz que beneficia a todo mundo en un país. Por eso nos hacemos de tu lado, Dios. Y en esta noche te rogamos, Padre, para que este país y para que nuestros gobernantes, nuestros dirigentes puedan comprender cuál es el camino y la alternativa de solución. Para que los ciudadanos colombianos, Señor, también podamos entender cómo podemos protestar y cómo podemos más bien encontrar puntos que hagan crecer nuestra nación. Ayúdanos, buen Dios, a ver un mejor amanecer en Colombia. Ayúdanos, buen Señor, a ver una Colombia renovada, fortalecida, porque tú eres el Rey, el Señor, el Todopoderoso. Te lo rogamos en esta noche, Dios. En ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor. Te rogamos tu amor y tu misericordia a favor de esta hermosa Colombia y la ponemos delante de ti. Oramos por aquellas personas que tristemente hoy sufren el duelo, esa familia de este abogado que ha fallecido, Padre Celestial, de esta manera tan violenta. Los ponemos delante de ti. A nuestros cientos y miles de personas que en Colombia por causa de la violencia han dejado sus vidas y sus familias hoy lloran, los ponemos delante de ti. Nuestras casas y nuestras familias te las entregamos, Dios, para que nos ayudes a caminar de la forma adecuada, de la forma indicada. Hoy, Dios, en tu presencia colocamos nuestra tierra desde el lugar más importante de nuestra nación hasta el más humilde. Lo ponemos en tus manos, buen Dios. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque esas palabras que pronunciaste en la tumba de Lázaro, hoy las pronunciamos los colombianos. Lloramos ante la muerte, lloramos ante la destrucción, lloramos, Señor, ante la incapacidad de dialogar, ante la incapacidad de arreglar los problemas. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. No dejemos de orar por nuestro país, no dejemos de clamar, hagámoslo todo el tiempo, en todas las circunstancias. Y ahora elevemos una pequeña oración a favor de su casa, de su familia, de las personas que nos han escrito al WhatsApp con necesidades. También oremos por ellos. Allí donde está, cierre sus ojos y oremos por su casa. Padre Celestial, oramos también por las casas de tus hijos que ven este programa. Tú conoces sus vidas, sus necesidades, sus luchas, sus temores, sus angustias. Delante de tu presencia están, Padre. Por eso te ruego tu gracia y tu bondad y tu bendición sobre ellos. Levanto oración también a favor de Jonathan, Jamie y Paula Perador, Señor, de Marta Franco, de Jason Beltrán, de Willington Sáenz, de Sandra Patricia Rosso, de Matías Conde Fernández, que su salud está en tus manos, buen Dios. Su salud está en tus manos, de Nicolás Vega, Señor, Nicolás Herrera, Padre, está en tus manos su salud, delante de tu presencia. También por Javier Mata, Señor, Ramiro Eliseo, Flores, por Samuel Roberto, por Luis Alfonso Agudelo. Guárdalos, cúbrelos con tu misericordia, con tu bondad. Ayúdales en el diario vivir. Tú eres nuestro Dios y nuestra fortaleza y a ti venimos.
delante de tu presencia estamos y clamamos y oramos creyendo en que tú nos acompañas para tener una vida que te agrade y una vida mejor. Amén y amén. Muy bien, en el día de ayer vimos que el capítulo 17, ¿no? Ante el asombro de Juan, el ángel le explica el misterio de la mujer y la bestia. Esa mujer, y particularmente una expresión que viene con la bestia, que era y que ya no es, como caminando hacia la destrucción, y una parodia de la expresión teológica que dice de Dios, el que es, el que era, el todopoderoso, el que ha de venir, a diferencia de la bestia que es el que era y ya no es. No, ya no es. Juan anticipa el futuro de una guerra escatológica. Al final de los tiempos, la bestia y los reyes se van a unir para atacar y querer destruir al Cordero, pero el Cordero va a derrotarlos y su victoria va a ser todopoderosa porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además, pues hemos resumido el capítulo 17 con una frase que quiero también leer en el día de hoy. Hemos dicho, la prostituta es la poderosa Roma, mandada por Nerón y después por Domiciano, dos de los emperadores más malos y perversos que han tenido. Su poderío es bestial. La persecución de los mártires la muestra persiguiendo a los mártires y queriendo destruirlos. Aparte de eso, se muestra como una mujer ebria, pero el vino que se ha tomado es la sangre de los inocentes, la sangre de los hijos de Dios, la sangre del pueblo, y el castigo merecido está a las puertas. La victoria será del Cordero. Entonces aquí ya en el capítulo 18, que lo tenemos hoy precisamente para analizarlo, vamos a ver la caída de esta Babilonia, como la hemos denominado también, echando mano o evocando a la Babilonia que fue enemiga en el antiguo tiempo del pueblo de Dios y ahora es el Imperio Romano, representado, como ya lo hemos visto, en todas estas figuras de la bestia, la gran ciudad, la mujer prostituta. Bueno, muy bien. Vamos a ir leyendo por partes este capítulo 18 para que pues poco a poco lo vayamos entendiendo. Leamos entonces los 3 primeros versículos. La caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucha autoridad, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con fuerte voz gritaba: ya cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus inmundos, nido de toda clase de aves impuras y de fieras impuras y odiosas. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Muy bien, Juan contempla entonces a un ángel resplandeciente, iluminado. Nos dice que iluminaba todo con su resplandor, que iluminaba de una manera esplendorosa. Baja del cielo y empieza a gritar. ¿Qué es lo que empieza a gritar? Bueno, además la presencia del ángel ilumina la tierra tanto que es como un símbolo de alegría y esperanza. Por eso, una vez más, recalcamos la esperanza y la alegría que hay en el libro del Apocalipsis. No es el libro de la tristeza. Este ángel que lo ilumina todo, como nos lo dice allí en el versículo 1, dice que la tierra queda iluminada con su resplandor. Es una expresión de alegría, es una expresión de esperanza. El grito está como en pasado profético. Cayó la gran Babilonia. Y utiliza términos y expresiones que demuestran o son símbolos de la ruina en la que ella está, ¿no? Ya cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de toda clase de aves impuros y de fieras impuras y odiosas. Son términos y simbología de la ruina que le ha de llegar
a esta gran ciudad. Una situación muy clara. ¿Y cuál es el motivo? Pues el motivo es que todas las naciones se emborracharon con su prostitución, los reyes del mundo se prostituían con ella, los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Entonces los motivos: embriaguez, fornicación, lujo, imágenes que nos recuerdan a una ciudad idólatra y el dominio despótico, el ansia de poder y de placer y el desenfreno de la capital del imperio pagano. Eso es lo que nos está aquí referenciando. Entonces nos da claramente la iluminación del ángel, la alegría de que está cayendo, la ruina en la que ha llegado y los motivos de la ruina. Eso lo vemos ahí apenas en los primeros 3 versículos. Ya nos está dando un panorama muy amplio y muy interesante. Luego, a partir del versículo 4 hasta el versículo 8, se va a comparar la ciudad de Roma con la antigua Babilonia. Vamos a leerlos. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de esta ciudad ustedes que son mi pueblo, para que no participen en sus pecados, ni los alcancen sus calamidades. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios ha tenido presentes sus maldades. Denle lo mismo que ella ha dado a otros, páguenle el doble de lo que ha hecho, mézclenle una bebida 2 veces más fuerte que la que ella mezcló para otros. Denle tormento y sufrimiento en la medida en que se entregó al orgullo y al derroche, pues dice en su corazón: aquí estoy sentada como una reina, no soy viuda ni sufriré. Por eso en un solo día, le vendrán sus calamidades, muerte, aflicción y hambre, y será quemada en el fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la ha condenado. Entonces, en primer lugar, se invita a salir de ese lugar. Se invita a no estar allí. La voz del que está hablando puede ser la voz de Dios o puede ser la voz del mismo Señor Jesucristo, del mismo Cordero, porque dice: salgan de esa ciudad ustedes que son mi pueblo. Entonces allí nos da una indicación de quién es la voz que les está advirtiendo que es hora de salir de ese lugar. Entonces se invita a salir a través de la voz o de Dios o del Señor. Y el propósito por el cual deben salir también está allí: para que no participen en sus pecados ni los alcancen sus calamidades. 2 cosas supremamente importantes, ¿no? No vayan a participar de los pecados de esta gran ciudad y tampoco les vayan a caer en las calamidades o el juicio. Y nos recuerda indudablemente que el clamor de los pecadores, de los pecados de una ciudad, llegan hasta la presencia del Señor. Eso nos evoca una historia como la de Sodoma y Gomorra, que cuando el Señor está hablando con Abraham, le dice: el pecado de la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra ha llegado hasta mí. Y también llega las injusticias. Cuando el pueblo de Israel ha pasado muchísimos años, 430 años casi, dice el texto en el Éxodo, dice: el clamor del pueblo de Israel ha subido hasta mí y yo he descendido para librarlos. Entonces, en el Antiguo Testamento, con esta misma expresión, encontramos a Sodoma y Gomorra, que llegó hasta Dios mismo su pecado, y el clamor del pueblo de Israel, que ya no podía soportar más a los egipcios, al faraón y a todo lo que estaban haciendo. Entonces llegó a la presencia de Dios. Aquí mismo también ya ha llegado a la presencia del Señor las maldades de esta gran ciudad, que aquí se llama la Gran Babilonia. Las consecuencias, pues el doble castigo por su jactancia, por su lujo, los tormentos, llantos, plagas. El clamor de los israelitas llega hasta allá, porque hay, pues de los israelitas no, sino del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, ha llegado hasta allá. Y la gran ciudad será destruida por fuego, que una vez más nos recuerda claramente el tema de Nerón incendiando a Roma,
tiempo atrás y que ahora el escritor bíblico lo toma para decir, mire, así como esa ciudad quedó desolada, destruida por el propio Nerón, así también va a ser destruida y va a ser acabado este imperio y esta gran ciudad, de esa misma manera. Entonces, allí está hablando de esa situación. Luego, a partir del versículo 9, vienen lamentaciones ante la caída de la gran Babilonia. Los primeros que se lamentan, pero a la distancia. A la distancia. Nadie se quiere acercar por los horrores que le están pasando a la ciudad. ¿Sí? La acompañaron a pecar, se usufructuaron de ella, se sintieron felices con todos los placeres y todos los bacanales que había en ella, pero el día que la vieron desolada y que la vieron destruida, miraron a la distancia y más bien se lamentaron por ella. Los primeros que se lamentan son los reyes del mundo. Versículo 9. Los reyes del mundo que se prostituyeron con ella y se entregaron al derroche, llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio. Se quedarán lejos por miedo a su castigo y dirán, ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo. Bastó una sola hora para que la ciudad, la gran ciudad, fuera totalmente destruida. Sus aliados no salen del asombro de lo que le pasó, de recordar la opulencia, el lujo de ayer y verla desolada. Entonces los primeros son los reyes. Los segundos, los comerciantes, versículo 11. Dice el versículo 11, los comerciantes del mundo también llorarán y harán lamentación por esa ciudad, porque ya no habrá quien les compre sus cargamentos. Los cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y de seda de color púrpura y rojo, toda clase de maderas aromáticas, objetos de marfil, de maderas preciosas, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, inciensos, perfumes y resinas, vino, aceite, harina fina y trigo, animales de carga, ovejas, caballos, carros y hasta esclavos, que son vidas humanas. Y dirán a la ciudad, ya no tienes las ricas frutas que tanto te gustaban, para siempre has perdido todos tus lujos y todas tus riquezas. Entonces, imagínense lo que están diciendo los comerciantes que antes se usufructuaron de ella, ya los lujos y ya todo ese tipo de cosas que ellos traían, ya no tienen a quién vendérsela. Incluso el comercio de vidas humanas, el desprecio a los seres humanos que traían como esclavos, ya no se los pueden comprar. Entonces ellos también tienen el lamento de lo que le está pasando a la gran ciudad. Luego dice, versículo 15, los que negociaban con estas cosas y se hicieron ricos a costa de la ciudad, se quedaron lejos por miedo a su castigo, llorando y lamentándose, y dirán, ay, ay de la gran ciudad vestida de lino fino, con ropas de color púrpura y rojo, adornada con oro, perlas y piedras preciosas, y en un instante se ha acabado tanta riqueza. Otros que miran de lejos y otros que observan que de un momento para otro la gran ciudad, la que destruía, ya no está. Muy bien. Luego aparece allí en el versículo 17 todos los capitanes de barco, o sea, los navegantes. Mire, 3 gremios que disfrutaron de la gran ciudad, ahora la miran de lejos y están aterrorizados de la desolación de esa gran ciudad. Los reyes, los comerciantes y los navegantes. Versículo 17 dice, todos los capitanes de barco y los que navegan por la costa, los marineros y todos los que se ganan la vida en el mar, se quedaron de lejos. Y al ver el humo del incendio de la ciudad, gritaron, ¿qué otra ciudad podía compararse a esta gran ciudad? Y se echaron polvo en la cabeza, lloraron y lamentándose gritaron, ¡ay, ay de la gran ciudad! Con su riqueza se hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar, y en un instante ha quedado totalmente destruida. Pues también los navegantes tienen que decir,
Ay de la gran ciudad que un día nos recibió con todo el lujo y con todo el pompo y con todas las cosas, y hoy la vemos a la tristeza y la vemos desolada y la vemos acabada. Pero en el versículo 20, después de que estos tres gremios se han lamentado por lo que le pasó a su socia, a la gran prostituta, a la gran ramera, pues, después de que se han lamentado, mire el versículo 20. El versículo 20 es una exhortación a la alegría de los habitantes del cielo por el juicio de Dios. Versículo 20 dice: tú, oh cielo, alégrate por causa de esa ciudad, y alégrense ustedes los del pueblo santo y los apóstoles y los profetas, porque Dios al condenarla les ha hecho justicia a ustedes. Dios ha juzgado su causa. Al referir a los apóstoles y a los profetas, lo que está acogiendo son dos dimensiones del pueblo de Dios. Primordialmente los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Es decir, alégrese pueblo de Dios por la destrucción de la gran ciudad. Alégrense los del pueblo santo, porque Dios al condenarla ya ha hecho justicia. Ha hecho justicia. Y hay una alegría inmensa. Es decir, el mal no dura para siempre. El poderoso que destruye no dura para siempre. Ya llegó su ruina. Ya llegó su juicio. Y sus socios la miran y desde lejos la miran y se sienten terriblemente impresionados por haberla visto ayer y ahora verla de repente desolada y destruida. Luego, a partir del versículo 21 hasta el versículo 24, nos vamos a dar cuenta que un ángel proclama la caída de Babilonia y lo hace simbólicamente. Dice: entonces un ángel poderoso levantó una piedra que era como una gran piedra de molino y lanzándola al mar dijo: así serás tú echada abajo, Babilonia, la gran ciudad, y nunca más te volverán a ver. Nunca más se oirá en tus calles música de arpas, flautas y trompetas. Ni habrá en ti trabajadores de ningún oficio, ni se oirá en ti el ruido de la piedra del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti el bullicio de las fiestas de boda, porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo y engañaste a todas las naciones con tus brujerías. Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Entonces, un ángel proclama la caída y lo hace con un gesto simbólico, ¿no? Arrojar una piedra de molino acompañada con un anuncio: así será arrojada Babilonia. ¿Y por qué? Allí mismo nos genera las culpabilidades de Babilonia. Las brujerías extraviaron a todas las naciones. Hay una inmensa mancha de sangre que le cobija, de profetas, de santos degollados, de personas que destruyó y que acabó en la tierra. Y eso me hace recordar que por allá en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, Apocalipsis 6, 9 y 10, hubo una petición cuando se abrían los sellos. Y mire, Apocalipsis 6, versículo 9 dice que cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Y ellos decían con fuerte voz: soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Pues aquí, en este capítulo 18, en los versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que ahora tienen respuesta aquellos que un día dijeron: Señor,
¿y cuándo harás justicia con nosotros? Señor, ¿cuándo vamos a ver la victoria? Y el Señor les dijo, un poco de tiempo, porque hay que dar otro espacio de tiempo para la conversión, el gran amor de Dios por la humanidad. Pero aquí el Señor entonces les va a aclarar lo que ha venido pasando y las circunstancias, y ahora ha llegado la hora de responder a eso que estaban pidiendo en Apocalipsis capítulo 6. Lo cierto es que ha aparecido un ángel brillante que llena de alegría, que llena de felicidad y que llena de esperanza a todos los justos, que la gran ciudad, que la bestia, que el falso profeta y que todos ellos habían disminuido tanto y que parecía que no tendría fin la maldad, ahora aquí en el capítulo 18 viene la gran caída de la Babilonia, de la gran ciudad, viene la destrucción de ellos. Y desde el 19 nos vamos a encontrar con una expresión y un tono de victoria, un tono de alegría que no nos lo queremos perder a partir del próximo lunes. Aquí nos quedamos con que un ángel iluminó toda la tierra. Y cuando la tierra se ilumina por causa de lo divino, las alegrías aparecen, las victorias aparecen, las sonrisas aparecen, porque quiere decir que Dios ha empezado a actuar y ha respondido a la voz de aquellos santos mártires que pedían justicia. Pues bien, creo que es una palabra muy oportuna para nosotros que estamos viendo con tanta tristeza la violencia, la muerte, por lo que iniciamos orando en este día, por ver una semana llena de tantas dificultades para nuestro país, pero también ver que tenemos un buen Dios y que ni la muerte, ni la violencia, ni la corrupción, ni la maldad tienen la última palabra, tampoco en Colombia. Y vendrán nuevos amaneceres iluminados por la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, tan iluminadora como siempre. Hoy nos damos por bien servidos al entender tu palabra y comprender que la maldad tiene su fin, que no es para siempre y que tiene su fin, Señor. Muchas gracias, buen Dios, por tu palabra, por bendecirnos, por llenarnos de ella. Gracias, Señor. Amén y amén. No nos olvidemos mañana el Zoom que hacemos en vivo con el propósito de responder o de que usted haga algunos comentarios sobre esta semana y lo que vimos durante esta semana. Hemos entrado en la recta final del Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 19 para el lunes y es un capítulo precioso de cantos, de alabanza, de vencedores, de victoria del Señor, de cosas hermosas. Ya nos estamos acercando a unas bodas del Cordero, a un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, no se lo pueden perder. Tenemos que seguir allí cogidos porque estamos en la etapa final del Apocalipsis y del estudio del Apocalipsis. Mañana tendremos ese espacio y el domingo también les invito a ver nuestra reunión desde las 8 de la mañana porque vamos a tener una explicación a partir del libro de Job de lo que es el sentido del sufrimiento. Y vamos a hacer una serie para el día domingo, los domingos, sobre el sentido del sufrimiento. ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? ¿Dónde está el Señor? ¿El sufrimiento es válido o no es válido? Bueno, lo vamos a ver los días domingos. Dios me les bendiga en esta noche, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que recuerden lo que dijo Pablo en la carta a los Romanos. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El manual del maestro. La instrucción de vida.